Hoy vamos a estudiar la continuación del Salmo 119. Hemos venido abordando el Salmo, y este Salmo no es más que la expresión, la esencia, refleja la experiencia del hombre llamado David. Y antes de tocar este punto, quiero comentarles, quiero darles a saber de un personaje de la historia de nuestra era, conocido como John Bunyan. Él nació el 30 de noviembre de 1628 y murió el 31 de agosto de 1688. Este personaje que nació en Inglaterra y que su vida, la mayor parte final, dedicó al Eterno, pero los principios de su edad fue un hombre pues apartado del Eterno. Fue un hombre que se separó, mejor dicho, de las cosas del Eterno, y que llegó a tener una vida, pues él mismo relata, como una vida degenerada, un blasfemo contra el Todopoderoso. Pero llegó el momento de su decisión que hizo con el Eterno de servirle. Entonces dedicó sus días, el resto de su vida, escribiendo libros. Esos libros propiamente relatan su existencia, es decir, su autobiografía. Aquí tengo uno de los libros muy conocidos que se llama El progreso del peregrino. Y bueno, pues de este documento se ha hecho documentales, películas al respecto, que hablan sobre todo la vida de ese personaje. Cuando leemos El progreso del peregrino, o La cristiana, o La gracia abundante, son una descripción, el relato de su vida. Eso es lo que tiene plasmado en estos documentos. Ahora, en esta mañana, con el punto que tenemos de la semana pasada. La semana pasada les compartí 8 palabras claves que encontramos en los primeros párrafos del Salmo 119. Para ayudarles a refrescar la memoria, vimos la palabra Torah, que dijimos que significa instrucción, enseñanza. Continuamos con segunda palabra clave, edit, testimonios o testimonio, reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. La tercera palabra clave, picudín, preceptos, ordenanzas, normas personales que el ser humano tiene que obedecer. Número 4, Juquín,
que significa estatutos, es decir, normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad. Número 5, mitzvot o mitzvah, mandamientos, normas divinas en la esfera de una vida apartada propuesta por Dios. Sexta palabra clave, mishpatim, justos juicios, preceptos, que significan normas de rectitud para respetar los derechos del prójimo. Séptima palabra clave, dabar, palabra de Dios. Es la expresión de la voluntad de Dios, palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, imbra, dichos, variante de dabar, palabra que expresa el resumen del discurso divino. Hoy nos toca continuar con los versículos 33 hasta el 40. Empezamos con el versículo 33 y contiene una palabra clave, estatutos, que es jukim. Vamos a encontrar también en el versículo 34 Torah. El versículo 35 encontramos la palabra mitzvot, mandamientos. 36 edit, testimonios. Tenemos el siguiente versículo 38, dabar. Tenemos el 39, preceptos, es decir, la palabra pikudim. Luego tenemos, por último, la palabra mitzvot o mandamientos. Entonces, son aproximadamente como 6 palabras claves que aparecen aquí. Estas palabras nos van a ayudar a entender lo que refleja, lo que el hombre como David, inspirado por la Ruach HaKodesh, expresa su situación como un forastero en esta vida. Y vamos a verlo, empezando con el versículo 33. Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Si ustedes ven aquí, encontramos que él está hablando a partir de ese momento hasta el fin. Él no está más relacionando el pasado, porque eso ya tiene una marca, eso ya fue, pero es a partir de este momento, lo que queda, lo que todavía está pendiente de su existencia. Eso es lo que está hablando. Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos. Dijimos, ¿qué es estatutos? Ahora, dice normas sociales que rigen la conducta del individuo como miembro de la sociedad.
Ahora pues David está pensando de su entorno social. Él es el rey. Él es el rey de Israel ahora. Pero no está exento de algo negativo en la vida. Por eso él quiere que su conducta sea buena dentro de la sociedad, dentro del reino. Él se encargó de reunir las 12 tribus de los hijos de Israel. Él está a cargo de una nación inmensamente grande. Tenía que salir, tenía que peregrinar en todo el estado de Israel, tenía que convivir con la gente. ¿Cómo ser? ¿Cómo él quería ser? ¿Un rey déspota o un rey bueno? ¿Un rey que trata bien a sus súbditos? Eso es. Él deseaba eso. Ser un buen rey de Israel. Servir a su pueblo. Servir a todas las clases que había en ese entonces en el reino de Israel. Desde el más pobre hasta el más rico. ¿Y qué necesitaba? Precisamente las normas del Eterno. ¿Pero dónde vienen las normas? Ya hemos dicho la semana pasada. Esas normas están resumidas, condensadas desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero es importante depender del autor, quien dio los mandamientos, quien dio los estatutos, quien dio las normas. Quizás no es posible entender todas esas instrucciones. Por eso entonces acude al Todopoderoso y le dice: enséñame. Quiero que tú me enseñes. Quiero que tú me instruyas. Y lo guardaré hasta el fin. Es decir, hasta el final de sus días. Ahora, pasamos al versículo 34. Y dice así: hazme entender y atesoraré tu Torah y la guardaré con todo el corazón. Encontramos dos cosas en este versículo, o tres. Primero es entender. Segunda palabra, atesorar. Y luego, guardar. Primero hay que entender. Si no entendemos algo, no se puede llevar a cabo. Así nos pueden decir muchas veces, si no podemos entender. Pero cuán importante es que nosotros busquemos entender. Él no se detiene diciendo: bueno, pues es que no entendí, no entiendo, lo que no entiendo lo dejo. No, él se aferra: hazme entender. Número 2, atesoraré tu Torah. Está diciendo la palabra que sale de tu boca, la expresión, esa es la Torah, la expresión, guardar, retener. Atesoraré tu Torah.
Recordemos que la palabra Torah significa instrucción, enseñanza. Todo lo que me enseñes, todo lo que me instruyas, toda la dirección, la voy a guardar. En tercer lugar, voy a poner en práctica con todo el corazón. Eso es, guardaré, es poner en práctica, llevar a cabo esta enseñanza. Y podemos nosotros entender esto muy fácil, muy sencillo. Nuestros niños, nuestros jóvenes, señoritas, están hoy continuando sus estudios. Cuando llegan a una etapa de la universidad, eligen una profesión que van a llevar a cabo. Esto es exactamente lo que este hombre está diciendo. Quiero entender, quiero ser instruido. Voy a atesorar, es decir, guardar. Y luego, aunque la palabra atesorar y guardar parece que son palabras sinónimas, pero tenemos que ver que atesorar es memorizar, es archivar, es conservar. Pero la palabra guardar tiende más a entenderse poner en práctica. Ahora, ¿de qué manera? No de mal gusto, sino dice con todo el corazón. Con todo el corazón. Ahora pasamos al siguiente versículo. Hazme andar por la senda de tus mandamientos. La palabra es mitzvot, que significa normas divinas en la esfera de una vida apartada, propuesta por Elohim. Normas divinas en la esfera de una vida apartada, propuesta por Elohim. ¿Cuán importante es las normas divinas en la esfera de un individuo? Tenemos que pensar en esta mañana que hay algo que tenemos que depender, que tenemos que hacer. Es constantemente dependernos de una plegaria. Y en este momento quiero invitarles, elevemos una pequeña plegaria al Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos has hecho un individuo especial y que quieres marcar en nuestra vida una vida propia, una vida especial. Quiero agradecerte por cada uno de tus hijos e hijas que se suman y que tienen hambre y sed de tu palabra. Concede que nuestro corazón sea abastecido del bien celestial y conforme a las palabras de Yeshua,
Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, Padre Todopoderoso, transmite tu bendición a todo tu pueblo, a todos los sedientos, a todos los hambrientos. Gracias, Señor, por este personaje que nos ha dejado su experiencia. En los méritos de tu Hijo Yeshua oramos. Amén. Amén. Este punto, me llama atención los mandamientos, las normas divinas en la esfera de una vida apartada propuesta por Dios. Una vida apartada, exclusiva para el Eterno. Así puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, una mujer adulta, un hombre adulto, una anciana, un anciano, todos. Lo que nos hace ser únicos en el Eterno, lo que nos aleja de la inmundicia y ser exclusivo para el Eterno. ¿Cómo puedo yo tener una vida kadosh? ¿Cómo puedo yo tener una vida apartada de todos los caminos malos? Entonces tengo que dar los mandamientos, los misbot, las normas del Todopoderoso, que me quieren regular, que me quieren transformar y prepararme para su servicio. El versículo 36 ahora dice así: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Testimonios viene de la palabra hebrea edit, reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Reglas de conducta que le pertenecen al Eterno, que son del Eterno para nosotros. Esos son los testimonios. Las palabras que permanecen una y otra vez, de generación en generación. Reglas que no cambian, que no se modifican, que no tienen cambio, que no tienen variación. Él dice: hazme andar o inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón. Dos cosas que tenemos que ver aquí en este versículo: los testimonios del Eterno y la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el amor excesivo a los bienes materiales, el dinero. Proverbios capítulo 28, 20 dice así. Voy a leer Proverbios 28, 20. Si usted tiene la oportunidad de encontrar, también únese conmigo. Dice así el versículo: el hombre leal abunda en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. El hombre leal abunda en bendiciones. El hombre que transita, la mujer que transita en el camino del Todopoderoso, no le
faltará ningún bien, porque está en la dependencia del Todopoderoso. No está limitado, no está enfocado a una corriente materialista, sino viene de una dependencia del Eterno, leal al Eterno. Por eso el versículo entonces dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Dijimos las reglas de conducta que atestiguan la voluntad del Todopoderoso. Qué importante es que el ser humano, hombres y mujeres, transitemos por el camino del Todopoderoso. Todas esas reglas que atestiguan la voluntad del Eterno, aquellas cosas que el Eterno dice, este es, porque hay también testimonios, mandamientos, algunos son positivos y otros son negativos. Los positivos nos dicen las cosas que debemos de hacer y los negativos nos dicen las cosas que no debemos de llevar a cabo. Así que hay otro personaje también que encontramos, es Rab Shaul, en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Y dice así el siguiente versículo, 7 al 10. Dice: porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Oigan bien, ¿qué hemos traído a este mundo? Nada trajimos al mundo. Y luego, ¿qué podemos llevar? Nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es el pensamiento del Eterno. Posiblemente alguien pueda decir, pero es que yo pienso el futuro. Bueno, este es el testimonio del Eterno que manejó Rab Shaul. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. También Rab Shaul siguió el pensamiento de David y todos los hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres en la historia de la palabra que llevaron a cabo esta observancia? Quizás no podemos encontrar la lista, pero cuando miramos la vida de ellos, cómo sobrevivieron, podemos decir que efectivamente también ellos observaron esta actitud. Y finalmente dice el versículo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia, el cual codiciando algunos se descarriaron de la emuná, se descarriaron de la fe, de ese contacto, de esa comunión con el Eterno, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Es decir, renunciaron el camino del Eterno, renunciaron el camino de los testimonios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, vivifícame en tus caminos. Este versículo está ligado también con el versículo 36. ¿Qué es lo que hoy está controlando
la vida de todos los seres humanos. Es decir, los medios de difusión que ahora conocemos, que son vastos, están transmitiendo todas estas ideas, imágenes, en el que primero provocan, segundo lugar, acorralar la mente de todo el ser humano, hombres, mujeres, niños, niñas, de todas las edades, en pensar de que podemos también tener la misma vida de lo que estamos observando en una transmisión de imágenes. Es muy puntual lo que el Eterno nos está diciendo. Dice: aparta mis ojos, que no vean las cosas que son pasajeras, las cosas que son vanas. Vivifícame en tus caminos. El creyente tiene que entender, todos los creyentes tenemos que entender que solamente una manera podemos existir con bendiciones es dependernos del Todopoderoso, dependernos de las palabras que salieron de su boca. Que el Eterno nos cuide, que el Eterno tenga misericordia y no caigamos en una trampa sutil de esta naturaleza. Ahora pues, entonces terminamos con los versículos 37, dice 38 y 39, 40, dice: confirma tu palabra a tu siervo, que es para los que te temen. Sí, hemos dicho que es muy importante el libre albedrío. Hemos dado a saber que cuán importante es que cada ser humano tenga una convicción propia y acercarse al Todopoderoso y decir: quiero depender de ti. Porque el que no quiera dependerse de estos principios no estará pensando en esto, no estará con nosotros, no estará analizando estos valores espirituales. Pudieran ser para ella o él locuras, pérdida de tiempo. Pero observen lo que dice: confirma tu palabra a tu siervo, que es para los que te temen. Esta reunión es para los temerosos del Eterno. Esta transmisión es para los que están convencidos que no hay mejor camino que el camino del Todopoderoso. Así pues, regresamos al punto, dice: tu palabra. La palabra es dabar, que significa expresión, expresión del Eterno. La palabra que sale de la boca de Dios, la voluntad del Eterno, expresada en palabra. Aleja de mí la vergüenza que temo, porque tus preceptos son buenos. Aleja de mí la vergüenza, el oprobio que temo, porque tus preceptos son buenos. Cuán importante es acercarnos al Todopoderoso y ser purificados con la palabra.
En alguna ocasión Yeshua podía decir a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esta palabra que sale de la boca de Dios es para purificar, para limpiar. Si este personaje declara así, es porque había tenido un antecedente negativo. Eso hace oscurecer o querer oscurecer su existencia. Alguna ocasión él declaró: perdona los pecados de mi juventud. Así que queda establecida las palabras de él en esta expresión: aleja de mí el oprobio que tengo, porque tus preceptos. Es importante pues ver a él caminar en esta senda, llevar a cabo como su dirección, tomar la palabra como directriz para su existencia y no fallar. Por último tenemos entonces el versículo 40 que dice: he aquí, anhelo tus mandamientos, es decir, mitzvot, normas divinas en la espera de una vida apartada, propuesta por Dios. Normas divinas en la espera de una vida apartada, propuesta por Dios. Es decir, lo que me hace a mí una vida, que tenga yo una vida limpia, que usted tenga una vida limpia. Los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos podemos encontrar en la Escritura? No solamente pensamos los mandamientos morales. Hay mandamientos que son, claro, morales, dietéticos. Alguien puede pensar que los mandamientos dietéticos no entran aquí. La palabra mandamiento simplemente, o mitzvot, significa normas divinas en la espera de una vida apartada. Así que nada está excluido. ¿Qué es lo que nos puede mantener sanos? Es importante también esto. No solamente pensar que debemos de regir nuestra vida, una vida de conducta buena con los demás, pero también es importante que el Eterno, que nosotros veamos que el Eterno pensó en nuestra vida física. ¿Cuáles son los alimentos que debemos de tomar y cuáles son aquellos que no pueden ser alimentos para los hijos del Eterno? A partir de ahí, qué importante, una vida apartada, una vida en relación con el Eterno, una vida también que nos ayude a ser felices, sanos, estar sanos. Que el Eterno añada bendiciones a ustedes. Que el Eterno les bendiga en gran manera en esta mañana. Y deseo que este pequeño párrafo nos abra el entendimiento y el Eterno añada más bendiciones. No procuro tener todo el conocimiento, sino compartir algo que he aprendido. Y el Eterno puede abrir más su pensamiento, su mentalidad, para servirle, para obedecerle,
en este camino que estamos llevando a cabo. Vivimos una vida familiar, vivimos una vida social, transitamos pues en este camino en donde necesitamos la sabiduría del Todopoderoso y que no solamente pensemos en este instante, sino terminar, como decía el personaje, hasta el fin. Shabbat Shalom a todos.